Buenas tardes amigos, buenas tardes, bienvenidos. Ya es miércoles 3 de junio del 2026 y ya estamos aquí como todos los días con ustedes para darles la información, para poder contribuir un poco a la discusión, al análisis de los temas nacionales e internacionales y compartirlo todo esto con ustedes con una visión, obviamente, una visión de izquierda, una visión progresista, una versión humanista, porque esa es la característica de este canal. Así que ojalá nos acompañen porque vamos a tener varios temas interesantes, vamos a analizar algunos temas como lo estuvimos haciendo los días anteriores. Mi querido Marco, bienvenido amigo, luego muy puntual mi querido amigo. Muy bien, llegando temprano mi querido amigo Marco, el gran moderador desde allá, desde San Diego, California. Un saludo a nuestros amigos de San Diego, California y de todos los Estados Unidos, de cualquier lugar donde nos estén viendo. Y digo, saludo a todos los de la República Mexicana, no es por hacerles el feo, pero la verdad es que pues saludamos con mucho cariño a los migrantes, a los mexicanos que ya viven allá en Estados Unidos de manera legal y a los que no lo hacen de manera legal, pero que contribuyen bastante con la economía de Estados Unidos y obviamente con la economía de sus familias en México, con el trabajo que realizan allá. Así que pues bienvenidos amigos, todos los que están del otro lado del río, en una tierra que nos pertenecía. Un saludo por allá, por lo que ahora es Estados Unidos y antes era parte de nuestro país, y que nos quitaron, claro. Ramón Rodríguez, bienvenido, gracias por estar aquí también. Saludamos a Leor1001 también, mi querida amiga, bienvenida, buenas tardes. Y claro, saludamos y les damos las gracias al gran moderador que ya saludamos hasta San Diego, mi queridísimo amigo Marco, mi querido amigo Marco S. de Mariana, saludos a S. de Mariana, Aurelio Telles, también un saludo por allá, por aquellos lados del norte, mi querido Aurelio, un saludo, bienvenido a este canal. Peter Martínez, también un saludo muy cordial, qué bueno que estás con nosotros, pues te damos la bienvenida hasta este canal con nosotros, como siempre. Teresa Gutiérrez, también un saludo, buenas tardes amiga, buenas tardes a Rocha G, también un saludote muy cordial a todos los que están conectándose, que están llegando, que nos están apoyando, como mi querido amigo Marcos, mi querido amigo Marco, con sus likes, dándole tap en la pantalla. Sigan la costumbre y pues sigan el ejemplo de mi querido amigo Marco, a ver si nos apoyan con algunos likes. Por ahí él también ya nos está apoyando con algunos regalos, así que ojalá nos apoyen por esa meta que tenemos de regalos. Y bueno, están diciendo que vamos a terminar en 25 minutos, qué raro, no puede ser. Siempre dura una hora esta transmisión. Bueno, vamos a ver si no me cortan antes. No sé por qué me quieren cortar en 25 minutos. Si me cortan en 25, le añadimos otra media hora. No pasa nada, porque creo que sí se está viendo la plataforma un poquito difícil. Pero bueno, seguimos saludando a algunos que están por aquí. Alan Beade, también a José Ángel. Perdón, ya estoy viendo bien. José Andrés Zúñiga, saludos, gracias por estar aquí. A mi querido amigo José Miranda y a Antonio Sotelo, los dos, el par de amigos desde allá también, igual que Marco, igual que por ahí Sema también por allá, hasta Estados Unidos y Marco sobre todo, San Diego. Mi queridísimos amigos Antonio Sotelo y mi queridísimo amigo José Miranda, como siempre, todos los días apoyándonos con mucha enjundia a esta comunicación, a esta comunidad de Somos la 4T Noticias. Ustedes son parte fundamental, parte esencial de esta comunidad, mi queridísimo amigo José Miranda. Gracias, qué bueno que estás por aquí. Nos da un placer saludarte y darte la bienvenida, mi querido amigo José. Luz del Carmen Valle, bienvenida amiga también. Saludos, gracias por estar con nosotros, Luz del Carmen. Modesto también, gracias por ahí. Fede, también un saludo y gracias por los likes. Así que pues también a ver si nos apoyan con sus likes y con sus regalos, a ver si nos apoyan también compartiendo esta transmisión con más gente, para que más gente se entere de lo que platicamos, de lo que analizamos, de lo que pues hacemos este intento de evaluación de lo que pasa en México y el mundo. Así que compartan este en vivo con más gente para que a más gente llegue también. Ya hemos logrado el 50% del objetivo, gracias a mi queridísimo amigo Marco, el gran promotor de este canal, el gran moderador también. Mi queridísima amiga Mimic Dominique García, saludos, gracias por estar con nosotros. Saludos, buenas tardes amiga, súper bienvenida como siempre. También José Moisés Caballero, un saludo, gracias por estar aquí.
Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Y bueno, me queda por ahí un minutito, dos, vamos a dar unos 2 minutos para seguir saludándolos a los que se siguen conectando y para decirles, por supuesto, que tenemos también nuestro canal de YouTube, por si ustedes no lo sabían y no han podido hacerlo. Tenemos nuestro canal de YouTube que se llama igual que este de TikTok, somos la 4T Noticias. Así que si no lo han hecho, los invitamos a que se van a dar una vuelta por el canal de YouTube, se suscriban, que por cierto no he tenido tiempo, la verdad, sinceramente he tenido muchos problemas. Bueno, nada de qué preocuparse, pero problemas de falta de tiempo. Estos 2 días no he podido subir los vivos, los videos de la transmisión del día de ayer y del día de antier. Pero pues no se espanten, ya lo voy a hacer, no se preocupen. Así que tengan un poco de paciencia, voy a subir el del día de hoy y los de los días de esta semana, lunes y martes. Así que no se me desesperen y a ver si lo ven por allá. Si no lo vieron, las transmisiones de los días anteriores estuvieron muy buenas, particularmente la de ayer estuvo muy buena, porque analizamos esta cosa ilógica del narcogobierno. Y ahorita vamos a continuar con el tema un poco, vamos a analizar algunos asegúnes de esta disyuntiva, esta narrativa, de esta propaganda del narcogobierno. Vamos a platicarlo aquí, así que saludamos a Juan Vicente, a Braulio Reyes, saludamos a mi esposa que por ahí también ya está conectada, mi querida Pilar, saludos amorcito, saludamos a Carlos también, gracias por estar con nosotros, todos los que se están conectando. Y bueno, pues nos estamos llegándolos al tiempo, mi querido amigo Carlos, mi querido Luis Elipe. Bueno, vámonos porque creo que me van a cortar antes por alguna extraña razón. Yo creo que de todas maneras, si me quieren cortar los 20 y tantos minutos, pues me vuelvo a conectar para continuar con el tema. Si no me da tiempo de, incluir o concluir con los temas que tengo el día de hoy. Ahí les van los temas, ahí les van los 4 temas que vamos a platicar el día de hoy. Si les parece, se los voy a detallar a continuación. En primer lugar, vamos a platicar, abundando un poco el día de ayer, la transmisión, si ustedes la vieron, que por ahí muchos de ustedes ya estaban ayer, se dieron cuenta que hablamos, como les decía yo, de esta propaganda, esta narrativa de la derecha nacional e internacional que habla de el narcogobierno, ¿no? Ayer la desmenuzamos, la echamos por tierra, la destruimos por completo, como algo completamente absurdo, ridículo y sin ningún fundamento. Y dimos bases sólidas, dimos datos duros que comprueban que pues no tiene ninguna razón de ser este ataque y además de injustificado, pues es definitivamente, en caso de los mexicanos, una verdadera traición a la patria. Pero bueno, abundando sobre ese tema, vamos a hablar algunos aspectos de supuestos, ¿les parece? De supuestos de la derecha, asumiendo sin conceder lo que decían, y decíamos el día de ayer de la derecha, de sus argumentos del narcogobierno, asumiendo y usando esos mismos argumentos, van a ver cómo vamos a darles la vuelta. Porque utilizan una justicia o quieren utilizar una justificación aplicada a la izquierda, aplicada a gobiernos progresistas, y no aplican la misma para gobiernos de derecha, para gobiernos neoliberales, para gobiernos fachos, para gobiernos del PRIAN. ¿Por qué? ¿Por qué no aplican la misma lógica, la misma justificación? Bueno, vamos a platicar sobre esto, vamos a hacer algunas preguntas abiertas y van a ver cómo, pues, no son nada congruentes en su argumento ilógico del narcogobierno. Vamos a platicar un poco de esto para empezar a calentar motores el día de hoy. El siguiente tema que vamos a platicar, aparte de este, es la fábula del pleito de Trump con Netanyahu, es un tema internacional. Vamos a hablar de este tema porque surgió una noticia en los medios de Estados Unidos y de todo el mundo, algunos, sobre todo aliados de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, del gobierno de Donald Trump, en donde se supone que hubo una filtración sobre una conversación entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu, en donde supuestamente hubo un pleitazo, en donde supuestamente Trump cortó completamente con Netanyahu. Vamos a analizar esto, vamos a ver de alguna forma si esto tiene alguna trascendencia, qué es lo que está detrás de eso, en muy pocas palabras, de una manera bastante sintética. Vamos a analizar este pleito, este supuesto pleito que nosotros calificamos como una fábula. Otro tema que vamos a platicar, y de hecho vamos a escuchar un audio al respecto, es sobre la declaración de María Eugenia Campos, que pues el domingo pasado, para poder desprestigiar un poco a la Cuarta Transformación, para poder luchar contra la aceptación de la presidenta Claudia Sheinbaum
y tratar de defenderse de otra forma. Ya vimos que ella fue a una ronda de entrevistas en la Ciudad de México, en donde pues quedó peor. No conforme con eso, para tratar de contrarrestar los eventos multitudinarios del pasado domingo, que ya describimos el día lunes aquí, de la Cuarta Transformación, del informe de la presidenta de los 2 años de gobierno de la 4T, ella hizo un meeting en donde pues asistieron las cacas grandes del PAN, pero en una parte del discurso lo vamos a pasar porque no tiene desperdicio, no se lo pierdan. Hay una parte del discurso de María Eugenia Campos, yo creo que estaba bajo la influencia de una bebida etílica, definitivamente, tenía algo en el cuerpo, tenía una sustancia en el cuerpo, tenía un highball, probablemente una cuba, porque yo no sé, o sea, no puedo entender cómo ella solita se pone de apechito, ella solita se inculpó, ella solita, no solo ella, sino a todo su partido, a todo el movimiento que la apoya, pues ella solita habló y inculpó a todo el PRIAN. En pocas frases, lo vamos a ver aquí, lo vamos a escuchar, ella se echó completamente de cabeza, dice, ¿tiene piojos? No, pues yo creo que tiene más que piojos, mi querido José Miranda, yo creo que tiene una sustancia en el cuerpo que pues nunca le llega la cruda, porque nunca llega a estar cruda, yo creo que siempre está bajo la influencia de mi querido José, porque yo no entiendo cómo ella puede pues echarse la soga al cuello tan fácilmente. En fin, bueno, pues vamos a hablar de esta declaración de María Eugenia Campos, porque en serio, les digo, no se la pierdan, no tiene el más mínimo desperdicio, es, pues no sé si risible, o es patético, o de veras es de risa ajena, porque la señora lo confirmó, lo confesó en nombre de ella, y como decíamos en los juegos de niños, ¿se acuerdan? Por mí y por todos mis compañeros. Bueno, ella por ella y por todos sus compañeros del PAN y del PRI, declaró a todas luces el involucramiento del PRIAN con el crimen organizado. ¿No me lo creen? Bueno, pues lo van a escuchar en sus propias palabras, con su propia voz, así que no se lo pierdan. Se los vamos a pasar aquí, lo van a escuchar muy bien. Y finalmente, para terminar el día de hoy, vamos a hablar del presidente Lula. Ya se los había prometido el día de ayer, no nos dio tiempo. La situación del Brasil, del gobierno de Brasil, particularmente del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, en este segundo mandato en el que él está en la presidencia. Vamos a analizar que, bueno, a diferencia de México, que pues hizo el plan B cuando no salieron las cosas en cuestión de reformas constitucionales, y después el plan C, finalmente se lograron muchas cosas con el plan C. En México se logró el cambio no solo en la Suprema Corte de Justicia, por elección de todos los mexicanos, sino muchas cosas que le dan mucho más solidez a la Cuarta Transformación, mucho más fuerza para poderse defender de ataques del extranjero, de intromisión del extranjero en la política, en las elecciones de México. No estamos del todo libres, ayer lo decíamos, no estamos del todo salvados, todavía falta que se agregue esta parte de la solicitud de del cambio constitucional que se pretende para que haya castigo y se considere delito la intromisión extranjera en las elecciones de México y se anulen las elecciones. Esto ya se trató de pasar, pero por algunas razones no va a poderse echar a andar sino hasta el 2030, lo cual es bastante desafortunado, porque las elecciones de nosotros siguientes, las intermedias, son el año próximo, en 2027. Entonces, en esas elecciones, desafortunadamente, no vamos a poder librarnos, digamos, los mexicanos, de esta intromisión extranjera en las elecciones, en donde se puedan penalizar y se puedan cancelar, se puedan, digamos, pues echar para atrás cuando realmente se compruebe la intromisión extranjera. Pero, ¿qué pasa con Brasil? Y ya no me voy a extender más porque si no se me va a ir el tiempo. ¿Qué pasa con Brasil? ¿Cómo le va a Brasil con todos estos aspectos? Porque la tiene más difícil el presidente Lula, desafortunadamente, porque la verdad es que desearíamos que ellos, igual que los colombianos, estuviéramos con bastante fuerza, bastante solidez ante los ataques
los intentos imperiales de Estados Unidos de invadir nuestros países y de cambiar los gobiernos y poner gobiernos a modo, porque eso es lo que ha estado haciendo Estados Unidos. Lo hizo en Honduras, lo hizo de alguna forma en Argentina, lo ha hecho en Ecuador, lo ha hecho en muchos lados, definitivamente, ya en varias partes lo ha logrado, y pues le quedan México, Colombia y Brasil. Así que vamos a ver qué, y va a ser el último tema que vamos a platicar. Así que vámonos con los temas, porque si no se nos va a ir el tiempo. Bueno, usando los argumentos de la derecha, como platicábamos el día de ayer, a ver, la venta de armas y su tráfico hacia México. Tomando en cuenta estos argumentos, si tomamos en cuenta esta cuestión de la venta de armas en Estados Unidos, que es completamente libre, que no tiene ningún control, y que su tráfico hacia México tampoco hay ningún control por parte de Estados Unidos, y usando, como les dije, los argumentos que usa, digamos, perdón la redundancia, los argumentos de la derecha para poder desprestigiar al gobierno de México, para poder atacar al gobierno de México, para poder justificar o pretender que Estados Unidos pueda invadir a México, influir en México, porque supuestamente tenemos un narcogobierno. Si usamos eso como argumento, bueno, ¿qué pasaría si nosotros usáramos el mismo criterio en lo que tiene que ver con la venta de armas en Estados Unidos y el tráfico de esas mismas armas hacia México? ¿Qué pasaría? ¿Qué hacen los Estados Unidos para solucionar eso? ¿Qué hacen realmente? Nada, absolutamente nada. Estados Unidos no hace nada para controlar el tráfico, la venta y el tráfico de drogas, de armas. Bueno, tampoco de drogas, pero bueno, en el caso de armas, ¿qué hacen? No hacen nada. Y eso nos afecta definitivamente, ¿no? Entonces, suponiendo sin conceder que nosotros fuéramos un país poderoso, digamos militarmente, que tuviéramos capacidad bélica para invadir otros países, y además esa política fuera la nuestra de también, ante una amenaza externa, influir en otro país, invadir otro país, atacar otro país porque nos afecta a nosotros, tuviéramos el potencial militar de Rusia, por decir algo. Ya sé que no lo tenemos, pero suponiendo sin conceder eso, ¿nosotros deberíamos invadir Estados Unidos por el tráfico de armas hacia México? ¿Sería justificado que invadiéramos Estados Unidos por este problema de las armas que ellos nos meten acá? Usando el criterio de ellos y de los de la derecha de México, sería más que justificado. Por no decir que el hecho que nos robaron de manera ilegal completamente la mitad de nuestro territorio. ¿Por qué no? Si tuviéramos esa capacidad y ese poder militar y fuéramos como ellos, pues invadirlos, por una parte para recuperar nuestro territorio y por otra para pues verdaderamente luchar en su territorio, ya que ellos no lo hacen, contra la venta de armas y contra el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México. Yo sé que todo esto son supuestos, pero estoy usando los mismos argumentos de la derecha nacional e internacional para este tipo de cuestiones. Por el lavado de dinero también. ¿El lavado de dinero de los cárteles en sus bancos? ¿Tendríamos justificación? Pues yo creo que sí, ¿no? Si a esas vamos, ¿dónde se lava la mayor parte del dinero proveniente del narcotráfico? ¿En Colombia? ¿En México? No. En Wall Street. En Wall Street. En los bancos, en las corporaciones, en negocios en Estados Unidos, en grandes corporaciones, en grandes complejos industriales, militares de Estados Unidos. Ahí se lava el dinero proveniente de los cárteles, del crimen organizado, se lava en Estados Unidos. Entonces, ¿tendríamos o no tendríamos justificación para poder nosotros invadir y decirles, a ver, ya que ustedes no lo hacen, porque ustedes no hacen absolutamente nada para controlar eso, pues vamos a invadir su país para asegurarnos de que se haga, de que se incauten esos grandes fortunas, de que se elimine ese lavado de dinero y esa gente que se está enriqueciendo con el producto de la venta de enervantes y de sustancias tóxicas, ¿no? De sustancias ilegales en Estados Unidos. ¿Tendríamos justificación? Pregunto. Pues, de parte del derecho internacional, que México siempre ha sido un paladín del derecho internacional, de la soberanía, de la autodeterminación de los pueblos, no tenemos justificación.
Esto se trata de una cuestión de relaciones diplomáticas entre los países. Yo te doy algo, tú me das algo. Yo te pido que luches contra esto, yo voy a contribuir con esto otro. Ayer les di mucha información de lo que México está haciendo para apoyar la lucha contra el narcotráfico, verdaderamente, auténticamente, que afecta muchísimo más a la población de Estados Unidos que a la de México. México está haciendo su parte con creces y en una relación de diplomacia, en una relación multilateral, bilateral de Estados Unidos y México, sería lógico exigirle a Estados Unidos que haga lo propio. ¿Qué hace con las armas? Nada. ¿Qué hace con el lavado de dinero en Estados Unidos? Nada, absolutamente nada. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha luchado contra eso? ¿Qué ha controlado de eso? Pero yo digo, y el pueblo de México lo dice, no tenemos justificación para poder hacer eso. Digo, no tenemos la capacidad, pero no existe la justificación de que un país se involucre en otro, ataque a otro, invada a otro, bombardee a otro, con el pretexto de que están luchando contra algo que les afecta a ellos. Es un pretexto. Ya lo dijimos ayer y con creces. Voy a publicar el video del día de ayer para que lo vean ustedes de manera detallada. Ya no voy a seguir en eso, pero vamos a seguir platicando un poquito sobre lo que estoy diciendo. ¿Por qué Estados Unidos, y yo hago esta pregunta abiertamente aquí con ustedes, ¿por qué Estados Unidos no amenazó con invadir México durante los gobiernos del PRIAN? ¿Por qué no? ¿O por qué la izquierda mexicana, que era oposición en ese tiempo, por qué Morena, y antes de Morena el PRD, por qué no fue hacia Estados Unidos a pedirles que invadieran México para luchar contra los gobiernos del PRIAN, que estaban completamente involucrados por el narcotráfico, por el crimen organizado? Y de eso hay pruebas. Ayer manejé muchas, ayer las dije, ayer hablé muy claramente de que ahí sí hay pruebas. Y Estados Unidos las tenía y las tiene. Tan es así que ahora sí, ya después, pues metieron a la cárcel a el secretario de Seguridad Pública de Calderón, que está cumpliendo una pena en Estados Unidos. ¿Por qué, si esa información existía desde antes, por qué no Estados Unidos amenazó con invadir México durante esos gobiernos del PRIAN? ¿Por qué? O si no, otra pregunta, ¿por qué no entraron en ese tiempo a capturar al secretario de Seguridad y a Cárdenas Palomino, involucrados en el narcotráfico con el grupo de Sinaloa? ¿Por qué no entraron a capturarlos como lo hicieron con el presidente de Venezuela? Había pruebas. En lugar de eso, lo que hizo Estados Unidos es que los premió a ambos y a otros más como luchadores contra el crimen organizado. A Cárdenas Palomino lo premió con el Policía del Año. Y bueno, no estoy seguro realmente los premios, pero varias veces condecoraron y premiaron a García Luna en Estados Unidos por su trabajo en la Secretaría de Seguridad. Tan es así que Hillary, esa Hillary, dijo que era su gran amigo, que García Luna era su gran amigo, que lo consideraba un gran amigo y una persona cabal, un gran elemento de seguridad, tenía mucha confianza en él. ¿Qué pasó, señores? No que tanta inteligencia, no que ahí estaba la CIA metida, O sea, a ver, vamos a ser sensatos. En la época del PRIAN, particularmente en la época de Calderón como presidente, todas las agencias de Estados Unidos estaban completamente metidas en México, todas, incluida la CIA, el FBI, la DEA, la CIA, todas estaban metidas y tenían carta libre completamente por el gobierno de Calderón. Bueno, si estaban metidas completamente hasta el meollo de la política mexicana, en todo el sector nacional, en todo el país, ¿por qué no vinieron, capturaron, secuestraron y se llevaron a los que estaban implicados en el narcotráfico? ¿Por qué no lo hicieron en los sexenios de Zedillo con la esposa de Zedillo, de Salinas con el hermano de Salinas, por decir, con toda la familia?
y con Calderón y su esposa particular, y su hermana también, Calderón, y la esposa y la hermana de Calderón. ¿Sí se acuerdan de la familia michoacana? Pues estaban involucradísimos. ¿A poco no tenían inteligencia los gringos y sabían que ellos estaban hasta el tuétano metidos con el cártel de Michoacán, con el grupo de Michoacán, la familia michoacana? Lo sabían. O sea, por eso no nos hagamos tontos, no caigamos y no permitamos que otros nos quieran hacer creer que los gringos son los buenos, que son Superman, que son el Hombre Araña, que van a venir a salvar, que Iron Man. No. Los que están detrás del business, los que manejan el negocio, los que mueven los hilos, son ellos. Porque si no, hubieran luchado cuando estaba en alta el narco en México, cuando ellos estuvieron con todas las manos metidas aquí. Dice José Miranda, pero papá Obrador los desterró. Sí, bueno, por eso, mi querido José Miranda. Pero lo que voy es, papá Obrador los desterró, pero ¿por qué no lo hicieron antes? Cuando Obrador los desterró ya no podían hacerlo, pero en los sexenios de Peña, de Calderón, de Fox, tenían carta abierta, estaban aquí, podían haberlo hecho, estaban presentes. Hay pruebas bastante fehacientes de que ellos estaban metidísimos, estaban enterados de todo lo que pasaba y lo manejaban. Entonces ellos podían, si su lucha es contra verdaderamente el narco, pues debieron haber erradicado, en ese tiempo debieron haber erradicado el narco, ¿no? Tenían toda la traición a la patria de parte de Calderón que uno se pueda imaginar. Hasta trajeron armas ilegalmente a México del programa Rápido y Furioso. O sea, todo lo que tuvieron, lo tuvieron a plenitud. Todo lo que quisieron lo tuvieron a plenitud. No hicieron nada. Bueno, dice José Miranda, es que trabajaban de la mano con el PRI. Así es. Ese es el punto exactamente, José. Ese es el punto. El narco, los grupos del crimen organizado están manejados desde allá. El beneficio final del crimen organizado, de los grupos, de los cárteles, los meros jefes, no son el Chapo, no son los de los Zetas, no son la familia Michoacán, no. Ellos son los peones, ellos son los jefes locales que le rinden cuentas al Pentágono, a la CIA, a los de allá. Ellos son los operadores locales. Y bueno, los políticos corruptos, que ahora están saliendo muchos del PRIAN, la mayoría del PRIAN, uno que otro de Morena, pero la gran mayoría del PRIAN, Ahorita van a salir y van a seguir saliendo ratas como no tienen ustedes una idea. Bueno, me voy con el siguiente tema porque si no se me va a ir el tiempo. La fábula del pleito, vamos a hacer una pequeña cambio de radical, la fábula del pleito de Trump con Netanyahu. Resulta que salió una nota en algunos periódicos, sobre todo de Estados Unidos y particularmente los que son muy adeptos a Estados Unidos, al gobierno de Donald Trump, de que se supone que hubo una llamada telefónica entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu, en donde Trump insultó a Netanyahu y le dijo que estaba completamente loco, estaba fucking crazy o algo parecido, digo, puedo decirlo, no lo sé, ya lo dije. Estaba bloody crazy, para decirlo como los ingleses, completamente loco, y que prácticamente le decía, supuestamente en la llamada a Trump, que casi él le salvó el pellejo, y que ya estaba harto, y que lo mandaba pues a freír espárragos, realmente que ya no iba a responder por él, y que estaba harto de él porque prácticamente Estados Unidos le había salvado el pellejo. Ese es lo que salió a la luz, supuestamente, y nadie los mintió. No lo ha desmentido Netanyahu, no lo desmintió Trump, no lo ha desmentido nadie. Todo supuestamente es verdadero. Ahora, yo les pregunto, ¿qué tan desesperado estará Trump rumbo a las elecciones de noviembre que tuvo que sacar esta fábula? Y sí, es una fábula, güey, o sea, realmente. ¿Le cortó el apoyo económico y militar en armas y todo eso Trump a Netanyahu? No, nada, para nada. Entonces es una fábula. Ahora, como Trump no ve tan clara una solución, no, de hecho no la ve para nada clara, o sea, no ve ninguna solución al problema de la guerra que él desató en Irán por iniciativa y por seguirle el pedo a Netanyahu con Irán. Como no ve clara una salida victoriosa, entre comillas, porque ya no se pudo, como quiera que lo haga, ya no se pudo, pues entonces la idea de Trump es distraer la atención.
distraer la atención y hacer creer que está deteniendo a su perro, que está regañando a su perro, que lo está amordazando, que le está poniendo bozal a su perro, y pues con eso pretende ganar algo de simpatía en el pueblo norteamericano, algo de credibilidad sobre esta guerra, de que él realmente tiene el poder, de que tiene el control, de que tiene la iniciativa, cuando en realidad su perro está suelto, está rabioso, y él no puede amarrarlo, o no quiere, y se hace güey, pero en realidad pues es toda una faramaya, es toda una fábula que inventan para tratar de ganar algo de credibilidad ante un desastre completamente que ha provocado ahí Donald Trump. Entonces, bueno, ese es el otro tema que traigo. Y bueno, vamos a ver si me da tiempo. Yo creo que antes de lo de Lula, porque si no, no va a ser que me corten. Vamos a ponerles la declaración de María Eugenia Campos, que realmente, perdón, me estoy acomodando. La declaración de María Eugenia Campos, que la verdad es increíble, o sea, es caso patético de la derecha mexicana, no sé cómo han llegado a esto. Dijo ella, se los voy a decir primero yo y luego voy a dejar que ella se los diga, porque bueno, a final de cuentas, palabras de ella, pero lo van a escuchar primero por mí y luego lo repito. ¿Qué tan antes dice ella, dice María Eugenia Campos, el PRIAN se aliaba con los narcos? Antes, el PRIAN se aliaba con los narcos, pero Calderón era el jefe del Chapo. No lo dijo tal cual así, pero dio a entender que el gobierno del PRIAN, los gobiernos del PRIAN, se aliaban con ellos, pero los gobiernos mexicanos del PRIAN eran los jefes y los capos eran, pues, los que seguían órdenes. Eso dijo. Ahora dice ella, los que mandan son los criminales. Ahora la situación está horrible porque pues el gobierno no manda, los que mandan son ellos. Antes mandaba el gobierno, o sea, el gobierno era narco. Sí lo entienden, o sea, se los decía yo ayer, ¿quién es el verdadero narcogobierno? Pues según Maru Campos, el auténtico, el verdadero, el mero narcogobierno, pues es el PRIAN, fue del PRIAN. Lo reconoció abiertamente. Ellos sí fueron un narcogobierno, dicho por una de las políticas más emblemáticas precisamente del PRIAN, en un discurso político en la calle. Y bueno, ahí les va. Va una pequeña introducción de mi queridísimo amigo, bueno, ya lo van a reconocer ustedes, el español más mexicano, y ahí les va. Alejandro, no hay plazo que no se cumpla, y después de evadir la comparecencia ante el Congreso Local de Chihuahua, después de evadir la comparecencia ante el Senado de la República y después de una patética gira de medios nacionales en la que la gobernadora de Chihuahua confesó todos sus delitos, insultó al staff de un medio de comunicación, acusó sin pruebas a sus adversarias políticas Andrea Chávez y Ariadna Montiel, exigiendo que los Estados Unidos impidan que Andrea Chávez aparezca en la boleta de Chihuahua, pues finalmente la gobernadora Maru Campos tendrá que dar explicaciones en sede judicial y esta vez no podrá pactar las preguntas, no podrá tener un teleprompter o un pinganillo para ayudarle a responder y bueno, sin duda su actitud política ha estremecido la política nacional, pero además se le acumulan los problemas a la gobernadora María Eugenia Campos. Hace tan solo 2 días medios de comunicación nacionales y extranjeros reportaban que una de sus manos derechas, el subsecretario de Seguridad Pública de Chihuahua, Ricardo Fernández, es propietario de una empresa acusada por los Estados Unidos de lavar dinero para el cartel de Sinaloa. Desgraciadamente esta persona a día de hoy sigue en su cargo. Ese discursito de la gobernadora María Eugenia Campos de que ella sí que combate la inseguridad mientras gobierna el estado más violento del país, número 1 en homicidio, feminicidio y secuestro, se cae por completo cuando vemos que una de sus manos derechas está siendo acusada por Estados Unidos de lavar dinero para el cártel de Sinaloa y ella lo protege y lo mantiene en su ejecutivo estatal. Vamos a ver qué ocurre mañana, pero reitero, esta vez la gobernadora no podrá evadir las preguntas incómodas y no podrá utilizar un teleprompter
Así es, querido Alejandro, no hay plazo que no se cumpla y después de evadir la comparecencia ante el Congreso local... Perdón, se me metió es que puse un corto de este gran español mexicano, novio de Andrea Chávez, que da una explicación muy buena sobre lo que es María Eugenia Campos, pero ahora sí nos vamos con la declaración de María Eugenia Campos. Déjenme poner el sonido. A ver. Con el narco, y eso ya de por sí era muy grave. A ver, ahí les va. Pero esto, fíjense, esto no siempre fue así. Antes había gobernantes que se coludían con el narco, y eso ya de por sí era muy grave, pero el gobierno era quien seguía teniendo el control. No digan nada, ya nos exhibiste. Ya. Ahí les va otra vez, porque es que de veras no tiene desperdicio. Y escuchan su voz. Yo creo que, no la estoy excusando, porque aunque uno se haya metido muchos highballs, muchas cubas o lo que sea, no puedes, no le pueden echar la culpa al alcohol de esta confesión. Esta confesión no tiene de verdad desperdicio. Ahí les va otra vez. Pero esto, fíjense, esto no siempre fue así. Antes había gobernantes que se coludían con el narco, y eso ya de por sí era muy grave, pero el gobierno era quien seguía teniendo el control. No digan nada, ya nos exhibiste. Ya. O sea, antes había gente del gobierno, la gente del gobierno estaba coludida, dice ella, con el narco, pero los que mandaban, pues eran ellos, no mandaban los narcos. Ahora, dice ella, pues no están coludidos, sino que, y además los que mandan, pues son los narcos. O sea, ella prefería que sí estuvieran coludidos y que quienes les dieran o los dirigieran o los controlaran o fueran sus jefes, fueran los del PRIAN. O sea, es increíble la confesión. Ahora, dice ella, los que mandan son los criminales, y antes estaba chido porque Calderón era el jefe de El Chapo. Bueno, dicho por María Eugenia Campos, ahí está. La culpa es de Calderón. Era un sistema, y ella misma lo está diciendo. Y ahí estuvieron en el evento Calderón y Fox, apoyándola. En ese mismo evento hablaron. No sé cómo tienen cara. Hasta apagué el ventilador para que se pudiera escuchar bien la voz de María Eugenia Campos. No hay duda, Y se oye pastosa su voz. ¿Sí la escucharon pastosa? Esta es la gente del PRIAN preparada y cínica. Bueno, ya me dejé mi micrófono porque estaba yo poniéndolo a María Eugenia Campos para que se oyera bien ella. Ya me lo voy a acercar. Vamos con el último tema, amigos, que es el que tiene que ver con Brasil. Yo creo que voy a poner el ventilador otra vez porque está el calor tremendo. Ok. A ver, vámonos con el último tema. Esto de María Eugenia Campos no tiene desperdicio. Bueno, vamos a aumentarle de tamaño porque estoy medio cegatón. Ahora sí. Pues este tema, el último que voy a platicar con ustedes, se llama Lula no tenía un plan C, a diferencia de México. Cuando Luis Ignacio Lula da Silva regresó a la presidencia de Brasil en el año 2023, prometió una nueva transformación para el país gigante sudamericano. Sin embargo, desde el primer día quedó claro que no era el mismo Lula de principios de siglo, no solo porque no fuera el mismo como persona o con sus ideales, con su ideología. Es que al llegar a la presidencia, pues uno el que llega con ciertas condiciones, el Congreso a favor o en contra, más popularidad o menos popularidad, más apoyo político o menos apoyo político, en fin, muchas cosas, ¿no? No es ninguna crítica realmente a nivel ideológico a Lula da Silva, no me malentiendan, pero así lo dice aquí. A diferencia de sus primeros gobiernos, el mandatario brasileño regresó al poder en un país profundamente polarizado. Gracias al gobierno de Bolsonaro, el país ya se había polarizado mucho y con un Congreso, ya se enfrentó Lula con un Congreso dominado por fuerzas conservadoras y de centro derecha. El llamado Centrão
ese enorme bloque pragmático que suele apoyar a quien ocupa el Palacio de Planalto a cambio de cuotas de poder. Se convirtió ese en el verdadero árbitro de la política brasileña. Lula logró de todas formas construir una mayoría funcional para gobernar, pero desgraciadamente nunca logró construir una mayoría propia, y cada reforma, cada presupuesto y cada iniciativa relevante han dependido de largas negociaciones políticas. Aún así, su gobierno consiguió avances importantes. Se incrementó el salario mínimo por encima de la inflación, se fortalecieron los programas sociales, se impulsaron proyectos de vivienda pública y la economía brasileña evitó los escenarios pesimistas que muchos anticipaban tras la pandemia y tras las turbulencias internacionales. Donde sí obtuvo Lula resultados visibles fue en el Amazonas, por ejemplo. Tras los años de Jair Bolsonaro, hubo una deforestación ilegal que disminuyó de manera significativa ya con Lula, gracias al fortalecimiento de los organismos ambientales y a una mayor vigilancia federal. No desapareció el problema, pero Brasil dejó atrás los niveles críticos que alarmaron al mundo, la verdad, porque el pulmón del Amazonas es un pulmón que beneficia o perjudica, si falta, a todo el mundo, no nada más a Brasil, no nada más a América Latina o a Sudamérica, no nada más a a los países de esa parte del continente, a todo el planeta. Dice, la culpa es de Calderón porque estaba brindando con Maru. Sí, mi querido Antonio Sotelo. Ya, tienes razón, sí, cierto, por ahí hay una foto, tienes razón. No, pues sí, obviamente, pero siempre ha sido así, Ella es una seguidora de Calderón, pero de veras, porque ella no solo es ideológicamente seguidora de Calderón, sino que también le sigue el paso, le sigue el paso. Tiene la misma, digamos, el mismo vicio. Bueno, vamos a seguir con lo de Lula, con un breviario cultural de mi querido Antonio Sotelo. Sin embargo, los límites de su poder, del poder de Lula, siguen siendo evidentes. El Congreso continúa siendo un territorio hostil para buena parte de la agenda progresista. Las grandes transformaciones estructurales que imaginó la izquierda brasileña pues siguen sujetas a la voluntad de legisladores que no comparten necesariamente el proyecto de Lula. Y ahí aparece una diferencia fundamental con México. Mientras Lula tuvo que gobernar negociando cada paso, el presidente Andrés Manuel López Obrador apostó desde 2023 por algo distinto, el llamado Plan C. Un plan que se propuso con López Obrador y que, a final de cuentas, no pudo culminar él, pero lo culminó la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. No se trataba únicamente de ganar una elección, se trataba de obtener una mayoría constitucional suficiente para modificar las estructuras del Estado mexicano sin depender de la oposición. La apuesta parecía ambiciosa. Sin embargo, en 2024, Morena y sus aliados obtuvieron la mayoría calificada necesaria para impulsar reformas constitucionales de gran alcance. Entre ellas, la reforma al Poder Judicial, una de las transformaciones institucionales más profundas logradas en décadas. La historia todavía va a juzgar los resultados, pero lo cierto es que mientras Lula debió conformarse con administrar correlaciones de fuerza adversas, el obradorismo logró construir una fuerza legislativa capaz de transformar las reglas del juego. Por eso, quizá la verdadera diferencia entre ambos procesos no radica en la voluntad política de sus líderes, sino en la capacidad de construir mayorías. Porque los presidentes, pues la verdad los presidentes pueden ganar elecciones,
lo hizo Petro, lo hizo Andrés Manuel, lo hizo ahora Claudia Sheinbaum, lo hizo Lula, lo hizo Evo en su momento, lo hicieron Chávez y lo hizo Maduro también, por cierto. Lo difícil es ganar el poder, mantener el poder, ganar completamente el poder, sostenerlo, sustentarse en el poder, claro, de manera democrática, por supuesto. Y más difícil todavía, insisto en eso, es conservarlo el tiempo suficiente para lograr cambiar la historia del país. Mientras tanto, desde el Palacio de Planalto, así se llama el Palacio de Brasilia, yo me imagino, el palacio donde vive el presidente de Brasil, Lula sigue observando las 2 torres rectangulares y los 2 enormes platos de concreto del Congreso Nacional, esa monumental obra futurista de Oscar Niemeyer, que convirtió a Brasilia en símbolo de modernidad. Ahí, entre negociaciones, acuerdos y vetos, transcurre buena parte de su gobierno, de la política de su gobierno, porque, a diferencia de otros líderes latinoamericanos, Lula nunca tuvo un plan C. Quizás nunca lo tuvo, quizás no lo logró desarrollar, y pues al tener minoría en las cámaras, en el Congreso, al no tener, como en México ahora, una Suprema Corte, digamos, más democrática y no del lado derecho. Acuérdense que la mayor parte del problema de las izquierdas en el mundo son las limitantes que pone la derecha, ya sea en el Congreso o en el Poder Judicial. Hay gente como precisamente el mismo Lula, que después de su primer periodo de gobierno y a la presidenta que lo sucedió, que fue Dilma Rousseff, les hicieron una lawfare. ¿Cómo funciona el lawfare? Pues funciona porque el Poder Judicial del país está en manos de la derecha. Eso pasó en Ecuador, eso pasó en Brasil con Lula y con Dilma Rousseff, eso pasó en Bolivia con Evo Morales, eso ha pasado en una gran cantidad de países en donde no se ha logrado tener ese control, no ha llegado la izquierda, la democracia, no ha llegado el pueblo a, digamos, operar con mayorías en el Congreso, mayorías sustanciales para cambiar las leyes y mayorías que permitan que el Poder Judicial no esté en manos de la derecha. ¿De qué sirve que se tenga la presidencia, como ya lo mencioné, de un país si los demás ámbitos del poder, acuérdense que estamos en democracias, en sistemas republicanos, en donde hay, digamos, 3 poderes: el poder presidencial, ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial? El problema es de que en casos como el de Brasil, en donde se tiene el poder presidencial, el poder ejecutivo, pero no se controlan o no se tiene el poder legislativo y el poder judicial, pues es muy difícil lograr cambios sustanciales. Y miren que Lula ha logrado una reducción impresionante en la pobreza en Brasil. Millones de personas han salido de la pobreza, aumentando el salario mínimo, como lo hizo el presidente López Obrador. Pero la derecha en cualquier momento puede regresar al poder en Brasil, porque además, a diferencia de México también y de otros países en el continente, en el caso particular de Brasil, y eso lo dijimos en algún en vivo de algunos de estos días, bueno, ya hace alguna semana creo, o 2 semanas o 3 semanas, el problema de Brasil también fue cómo llegó la derecha por medio de la religión a Brasil. En Brasil, al tener una gran penetración de las iglesias evangélicas, que tienen mucho manejo, mucha manipulación y mucho control de parte de Estados Unidos, bueno, de hecho, esa es una de las estrategias colonizadoras de Estados Unidos, a través de la religión evangélica, invadir territorios, influenciar países, dominar. Bueno, en el caso particular de Brasil, pues lo hicieron a plenitud, porque llegaron con un candidato, llegaron con un movimiento completamente evangélico, llegaron con un presidente manejado, controlado, subvencionado, financiado por la derecha brasileña,
por los evangélicos, por las iglesias evangélicas y por Estados Unidos de manera directa e indirecta. Y eso es algo que, pues, en México todavía está bastante lejos de ocurrir, porque México en su gran mayoría es católico todavía, a diferencia de estados como en el donde yo vivo, como Tabasco, o de estados como Chiapas, pero en realidad en la gran mayoría de México, pues digamos que la religión más dominante es la Iglesia Católica. Así que pues lo vemos muy difícil que eso lograra llegar a pasar, pero esto pues abre las alertas, saca las alertas para que no le vaya a pasar lo mismo a otros países del continente, y que incluso en un futuro muy muy lejano que no le llegue a pasar a México tampoco. Y no tengo nada, sinceramente discúlpenme, pero pues yo sé que el tema religioso es un poco polémico. No es que quiera yo tirarles mala onda a las diferentes iglesias, a las diferentes religiones y particularmente a las evangélicas, pero la verdad es que lo hemos dado a conocer aquí con mucho detalle. Sí hay definitivamente una influencia. Por ahí voy a poner ya no mañana, pero la próxima semana voy a poner un pequeño corto, lo van a escuchar ustedes, de una explicación sobre el involucramiento de Estados Unidos como financiador del movimiento de las iglesias evangélicas para conquistar territorios, para conquistar países, para influir dentro de diferentes países, y lo han hecho mucho en diferentes partes del mundo. Vean Corea del Sur, por ejemplo. Corea del Sur es un ejemplo muy claro, con una gran cantidad de iglesias evangélicas y con una influencia muy grande de Estados Unidos en la política de Corea del Sur, precisamente porque pues las iglesias tradicionales, las religiones tradicionales de Corea del Sur, el budismo y no me acuerdo qué otra, pues quedaron completamente, disminuidas, reducidas, afectadas por la introducción, por la influencia de las iglesias evangélicas norteamericanas. Y bueno, en la religión, como parte de la religión, pues va también la influencia política, la influencia ideológica de los patrones, de los que lo financian, de los que lo promueven, de los que están detrás. Y los que están detrás, pues ese es el sistema de Estados Unidos, es el aparato geopolítico de Estados Unidos. Les digo, les voy a poner un corto, espero que lo van a escuchar el lunes, se los voy a poner, porque es muy muy bueno, y la verdad lo muestra con toda claridad, aunque ya hemos hablado del tema de manera verbal, lo he explicado, pero vamos a poner un cortito de un compañero aquí, tiktoker, un amigo que yo sigo mucho, que la verdad es un experto en cuestiones de ideología capitalista y socialista. Es un experto en estos temas y lo explica de una manera muy breve y muy clara, y así que espero que me sigan. Bueno, amigos, ya no me queda tiempo para seguir hablando de otros temas, ya digamos incluimos todos los temas del día de hoy. En unos cuantos minutos vamos a tenerles una sorpresa, porque vamos a seguir con el programa de música. Por primera vez en este programa de música que vamos a presentar a continuación, a partir de las 7:30, 8:30, como es la tradición, pues no vamos a hacer lo mismo de que yo esté leyendo mientras estamos escuchando las canciones, la información que detalla a cada uno de los grupos los que estamos explicando o hablando. Yo lo que voy a hacer es que voy a poner las canciones, lo van a ustedes a disfrutar, las van a escuchar. Espero que las disfruten, espero que les gusten, y pues yo voy a ir comentando algunas cosas la medida de lo posible sobre mi opinión sobre esa música, sobre por qué es de las músicas que yo más escucho, porque lo que les voy a presentar es una parte de lo que fue mi selección de la música que más escuché durante el año 2025, el año pasado, el año 2025. Entonces vamos a seguir esta lista hasta donde tope, hasta donde llegue en la hora de la transmisión, y vamos a ir escuchando tema por tema, grupo por grupo, estilo por estilo, porque son muy variados los estilos, y ustedes van a conocer mis gustos musicales de manera abierta, y les voy a explicar por qué me gustan, y les voy a explicar pues de manera, con mis propias palabras, lo que yo opino
de esas bandas, de esos estilos, de esas músicas que voy a explicarles, que voy a presentarles. Mi querida amiga, estás llegando casi a tiempo para el programa de música, mi querida Soy la Jarochita, y les estaba yo explicando que pues voy a hacer un estilo diferente de la transmisión de la música en la siguiente hora, y va a ser de manera libre, voy a ir pasando una secuencia de canciones que son música que yo más escuché el año pasado, y les voy a ir explicando pues por qué creo que fue la música que yo más escuché, por qué me gusta, más o menos qué estilo es esa música, dentro de lo que cabe, porque pues no lo voy a detallar mucho, no me voy a enrollar mucho con eso, así que ojalá me sigan, ojalá se queden más adelantito, que vamos a empezar con el programa de música, y lo vamos a hacer de esa manera como se las estoy detallando. Entonces, gracias a todos los que han estado aquí en el programa de noticias, el programa de Somos la 4T Noticias, que como ustedes saben, pues es de lunes a jueves de 6:30 a 7:30. Les agradezco por sus likes, les agradezco por compartir este en vivo con más gente. Les agradezco también, por supuesto, que nos hayan hecho favor de darnos algunos regalos por ahí para poder cumplir la meta que teníamos establecida para el día. Y también les agradezco si lo hicieron ya, y si no lo han hecho les pido que lo hagan, que se hayan ido a suscribir al canal de YouTube de nosotros, Somos la 4T Noticias, porque con eso pues nos ayudan bastante a llegar a la meta de los suscriptores que tenemos. Ya estamos cerca, pero nos faltan unos cuantos para llegar a la meta de suscriptores, así que si no lo han hecho, si son nuevos aquí, o si no lo han hecho por diferentes circunstancias, dense una vuelta, hombre, este fin de semana, para que puedan ser parte ya de la comunidad en YouTube, aparte de que ya lo son aquí en el TikTok, y sean parte de esta comunidad de Somos la 4T Noticias en los dos lados, en TikTok y en YouTube. O sea, ojalá nos apoyen por ese lado, suscríbanse, se los pido, de verdad, se los agradecería mucho que se suscribieran. Y otra cosa, mañana, por una serie de cuestiones personales, por una cita con unos amigos, no voy a poder hacer la transmisión de noticias de 6:30 a 7:30. De una vez se los anticipo, de una vez se los aviso, de una vez pues nos veremos el próximo lunes, después de la transmisión de música que vamos a presentarles en un momento. Pues ya de entonces, después de las 8:30, nos vamos a ver hasta el lunes a las 6:30 con la transmisión de noticias. Así que les insisto y les aviso de una vez, mañana no vamos a tener en vivo, no vamos a tener la transmisión por diferentes cuestiones personales, por una serie de compromisos que tengo, y no voy a poder hacer el en vivo mañana. Así que nos vemos el próximo lunes. Recuerden, el próximo lunes va a estar muy interesante la información que vamos a presentar, vamos a prepararla muy bien. Por ahí a ver si me da tiempo el fin de semana de hacer un TikTok, ya se los había prometido yo, ojalá sí lo haga, para la cuestión esta de la narrativa del narcodictadura. ¿Se acuerdan? De la narcodictadura, del narcogobierno. Era narcogobierno, no, más bien. La narrativa esta del narcogobierno, completamente desmentida el día de ayer. Así que si no lo han visto, vayan al canal de YouTube, suscríbanse, y voy a subir, todavía no lo he hecho, pero voy a subir el en vivo del día de ayer para que lo vean en detalle, que vean todo cómo fui desmenuzando, cómo fui despedazando toda la argumentación de la derecha en cuestión de este supuesto narcogobierno. Así que no se lo pierdan, este en vivo que le está pendiente de subir en la página del YouTube, lo voy a subir todavía, pero bueno, denme chance de subirlo, y el fin de semana vayan, dense una vuelta, véanlo y suscríbanse, de una vez suscríbanse, métanse al YouTube y suscríbanse al canal. Entonces les digo, voy a abundar en eso. Yo creo que en un TikTok lo voy a hacer de manera más concretita, sintética, para que hasta los más jóvenes que ven el TikTok, que ven realmente cortos, que le hacen scrolling, pues se queden y vean esa información, porque es muy importante que todos los mexicanos tengamos muy clara la diferencia entre soberanía y esta acusación falsa de narcogobierno, ¿no? Lo que pretenden es deshacer la justificación de luchar y defender la soberanía con este estúpido argumento falso, fake, de narcogobierno. Entonces ya lo hemos explicado, lo explicamos el día de ayer. Vean ustedes la transmisión del día de ayer y lo van a ver en detalle, pero les digo, lo voy a hacer de manera sintética. Si quieren verlo de manera más analítica, más detallada,
véanlo en el canal de YouTube, lo presentamos el día de ayer, allá va a quedar grabado, lo voy a subir en YouTube, y si lo quieren ver de manera sintética o lo quieren pasar a sus hijos de 18, 19, 20 años, que son más jóvenes y son más dinámicos, bueno, voy a hacer un TikTok chiquitito para que lo puedan comprender, gente que pues tiene una habilidad de pasar de un tema al otro muy muy rápido y de manera muy concreta y muy sintética. Así que, bueno, denme chance, me quedan como 18 segundos, vamos a darnos unos minutitos, 3 minutitos a que prepare yo la transmisión de música y nos vemos en un ratito. Así que denme chance y ahorita nos reconectamos, ¿sale? Quédense por ahí, mi amiga Jarochita, ahorita nos vemos, sale.